Vamos a meditar un poquito en este tema de la ley. Antes de entrar al Salmos, un ratito nomás, pero que nos ayude a... 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Pablo dice allí, o la Escritura dice allí, dice: nosotros no obstante sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Verdad? Y esto hay que tratar de entenderlo, porque Pablo dice en Romanos que la ley es buena, es justa, es santa, es perfecta. ¿Verdad? Pero aquí dice que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Entonces, ¿la ley es buena o no es buena? Claro, porque está hablando de dos cosas diferentes. Cuando él habla en Romanos que la ley es justa, es buena, está hablando del contexto de la ley. La ley en sí es buena, es justa, es perfecta. Pero en cuanto al uso, la ley puede ser buena o puede ser mala, de acuerdo a cómo uno la use. Amén. Entonces, ¿cómo? Tiene dos filos, sí. Claro. Entonces, la ley puede ser mala si uno se esclaviza de la ley. Pero la ley puede ser buena si uno se instruye por medio de la ley. Porque el propósito de la Escritura, ¿qué es? Que es lo que leímos en la segunda, dice Pablo, de Timoteo 3:16, hablando de Timoteo y aconsejándole, dice: pero tú persiste en lo que aprendiste y fuiste persuadido, sabiendo de quiénes aprendiste. Aquí Pablo está hablando directamente de lo que él recibió de otras personas. Dice: ya que desde niño conoces las Sagradas Escrituras. O sea, ¿por qué se persuadió él de lo que Pablo dijo y de lo que dijeron otros? La Escritura. Porque él conocía las Escrituras, ¿verdad? Las cuales pueden hacerte sabio en la salvación que por la fe hay en Yeshua, el Mesías. Y él dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado, equipado para toda buena obra. Ahora, ¿por qué estamos hablando de la ley? Porque claramente hay algunas cosas que se dicen acerca de la ley que hay que entenderlas correctamente para no equivocarse uno. ¿Qué pasa si nosotros ahora que hemos creído en el Mesías ponemos nuestra confianza en la ley y creemos que por cumplir la ley entonces vamos a ser salvos o nos vamos a justificar delante de Dios? Ese uso de la ley viene a ser ¿qué? Incorrecto. Amén. Pero si yo uso la ley para conocer la voluntad de Dios, para instruirme qué es justo y qué no es justo, qué es bueno y qué no es bueno, qué es agradable y qué no es agradable, ese uso es bueno, ¿verdad? Entonces, en sí, ¿qué es lo que está abolido? Lo que está abolido hay dos cosas que hay que entender que están abolidas. Una es el pacto que se hizo bajo la ley, que es ¿cuál? El primer pacto. Ese primer pacto se hizo ¿bajo qué? Bajo la ley. ¿Por qué? Porque, ¿qué dijo Dios? El que la cumpla vivirá por ella, ¿verdad? Pero si no la cumples, ahora los israelitas que estaban en el Sinaí y todos los que han hecho confesión de fe en el primer pacto, todos han dicho: oiremos y ¿qué? Y obedeceremos. Y obedeceremos, ¿verdad? Entonces, claramente este es un voto que se hace para entrar en el pacto. El voto es: yo voy a oír lo que Dios dice y lo voy a obedecer. Y eso está dentro de, ¿qué es lo que voy a obedecer? La ley. Estrictamente la ley escrita, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Pablo, en las Escrituras, para no decir Pablo, que cuando usa mucho Pablo, en realidad porque es Dios el que da la revelación, Pablo es el instrumento solamente. La Escritura, ¿qué dice acerca de este primer pacto y de esta ley? ¿Qué dice la Escritura acerca de este primer pacto y de esta ley? Mire, vamos a 2 Corintios capítulo 3, versículo 6, para que vamos entendiendo. O sea, no se puede tomar un solo versículo para decir algo acerca de un concepto de la palabra, porque hay que tener en cuenta todo lo que la palabra dice. Dice él, hablando Pablo de su ministerio, Pablo va a hablar de a quién sirve él y a qué sirve. Amén. Dice él: el cual asimismo, hablando de Dios, nos hizo ministros, o sea, servidores, competentes de un ¿qué? De un nuevo pacto. Recuerden que hay un primer pacto, no vamos a decir viejo pacto, sino un primer pacto, y hay un nuevo pacto, ¿verdad? Dice: no de la letra, sino del
espíritu. Cuando él se refiere de la letra, ¿de qué está hablando? De la ley, ¿verdad? Dice, él no es ministro de la ley, él es ministro del espíritu. Porque la letra mata, pero el espíritu ¿qué? ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Que la ley no tiene poder para que tú la cumplas. El espíritu sí te da el poder para que tú vivas la ley, viva la voluntad de Dios. Aunque la ley es la voluntad de Dios, revelada, pero no da poder, no vivifica, no perfecciona a la persona. Por lo tanto, Pablo no vino para predicar la ley. La ley ya está siendo predicada, ya estaba siendo enseñada. Él vino fue para ¿qué? Para anunciar al Espíritu, para servir al Espíritu, porque el Espíritu es el que puede llevar a la persona a que realmente viva y haga la voluntad de Dios. Amén. Entonces luego sigue diciendo él. Pastor, con el perdón, que cuando dice eso, no es con el pensamiento de que por ello ellos van a alcanzar salvación, sino que por el Espíritu es para hacer la voluntad de Dios. Amén. O sea, el Espíritu va a llevar a la persona a que alcance la promesa. La promesa es la vida eterna, pero para alcanzar la vida eterna tengo que hacer y vivir la voluntad de Dios. Entonces, el Espíritu lo que me va a dar es ese poder para que yo, que antes no tenía, para que yo ahora lo pueda hacer. Amén. Luego dice él, hablando de, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, esto no puede ser más claro que la ley, ¿verdad? Pero ¿a qué llama el ministerio de muerte? Al servicio que la ley prestaba en el primer pacto. Amén. Recuerden que no podemos desenfocarnos de eso. Entonces dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar los ojos en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanece. ¿Qué es lo que se desvanece? La gloria del primer pacto, ¿verdad? Dice, ¿cómo no será más con gloria el ministerio del Espíritu? O sea, cuando habla del ministerio está hablando del servicio que presta el Espíritu al creyente y el servicio que presta la ley al creyente. La ley es buena, es justa, es perfecta, pero la ley no me ayuda, no me capacita para que yo la cumpla. Amén. Por eso la ley viene a convertirse ¿en qué? En un ministerio de muerte. ¿Por qué? Porque entonces ahora el pecado se aprovecha de la ley, que es lo que Pablo dice en Romanos 7, para producir en mí la muerte. O sea, la ley, aunque es buena, ahora se hace un instrumento del mal, para que el mal me destruya a mí, por cuanto yo no puedo cumplirla. Pero eso no cambia que la ley es buena, y que la ley es perfecta, y que la ley es justa. Amén. Lo que cambia es que yo, que debo cumplirla, no puedo cumplirla. Por lo tanto, el pecado se aprovecha de esa debilidad mía, y me lleva ¿a qué? A ser rebelde, a ser desobediente y a pecar. Y el resultado de eso, la muerte. Amén. Entonces, por eso Pablo lo llama el ministerio de muerte, porque al final la ley vino a ser un instrumento del pecado y de la muerte, ¿verdad? Ahora le digo, porque si el ministerio, versículo 9 vamos, porque si en el ministerio de condenación hay gloria, y aquí le da otro epíteto, ¿verdad? Lo llama ministerio ¿qué? De condenación. ¿Por qué? Porque la ley ¿qué? Condena. La ley dice, hiciste otra cosa, eres un pecador, eres reo de muerte, ¿verdad? Entonces fíjate cómo lo llama él. De la letra, ministerio de muerte, ministerio de condenación, y luego dice él, y si ministerio de condenación hay gloria mucho más abunda, gloria en el ministerio de la justicia. Pues aún lo que fue glorioso no es glorioso en esta parte, a causa de la gloria que lo sobrepasa. Porque si lo que tenía que ser abolido, ¿qué es lo que tenía que ser abolido? El ministerio de muerte y de condenación. Fíjense bien, lo que tenía que ser abolido es el servicio que la ley le prestaba al pecado. Y por ende también tenía que ser abolido ¿qué? El primer pacto, porque el primer pacto, la base del primer pacto es la ley. Pero la ley viene a ser instrumento del pecado y produce en la persona la muerte. Por lo tanto, ese primer pacto tiene que ser abolido. Y por tanto también ese servicio que la ley presta al pecado y al mal, también tiene que ser quitado. Entonces ahora ya la ley no viene a ser el instrumento del pacto, sino ¿qué? ¿Qué viene a ser ahora el instrumento del nuevo pacto? El espíritu. La fe y el espíritu. Amén. La fe para poder entrar y el espíritu para poder vivir. Dice, porque si lo que tenía que ser abolido pasó por medio de gloria,
mucho más permanecerá en gloria lo que permanece. Entonces, claramente, cuando Pablo habla de que estas cosas tenían que ser abolidas, no es que la ley ya no tiene eficiencia, no es que la ley ya no tiene ningún valor. La ley no pasará, como dice el Señor. Pero su instrumentalidad del primer pacto ya es quitado. La finalidad. Y la finalidad de la ley. Que, aunque la finalidad, dice Pablo en esta parte, que era llevar a esa persona, al Mesías, a reconocer que él era un pecador y que no podía cumplirle, por lo tanto necesitaba la salvación del Mesías. Porque ya era reo de muerte y la única forma de ser libre de esa experiencia era... Amén. Entonces, ahora cuando... O sea, ahí con el Mesías entonces fue quitado de la ley el poder de la condenación. Claro. Y el poder que el pecado tiene. Porque una vez que no hay ley, el pecado no tiene poder. Porque Pablo dice que donde no hay ley, no hay pecado. Por eso no vivimos por una ley nosotros. Vivimos por el Espíritu, pero en el Espíritu, ¿qué dice Pablo? Vamos a ir a Romanos un momentito. Porque hay que tomar todas las cosas juntas para no perder de vista todo lo que la Escritura quiere revelar. Porque a veces, cuando solamente hablamos de un solo punto, se viene para inquietudes, ¿verdad? Yo creo que Romanos 8 es algo bien claro. Para mí lo es bien claro. Dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Yeshua. Amén. Los que no andan conforme a la carne, conforme al Espíritu. Luego dice, porque la ley del Espíritu de vida en Yeshua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Más adelante dice que porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Amén. Mire lo que dice Pablo en Romanos 3:31. Para que entendamos el punto de la ley. Dice él, luego por la fe invalidamos la ley. Pregunta él allí, ¿verdad? A la gente que pudiera pensar de que ahora porque yo estoy en la fe, entonces ya la ley está invalidada, ¿verdad? La ley. De ninguna manera, dice él, sino confirmamos la ley. O sea, la ley sigue estando, la ley es buena, como ya leímos anteriormente, si uno la usa, ¿qué? Legítimamente. El punto es que yo no puedo usar la ley como que es el centro de mi fe. No, la ley es parte ahora de la instrucción. La ley es una guía para uno. Amén. La ley viene ahora a ser... La voluntad de Dios, para conocer la voluntad de Dios. Amén. La voluntad de Dios, no se la entiende. Amén. Pero en la ley no está el llamado a creer en el Mesías. Entonces, por lo tanto, la ley es solamente viene a ser parte de todo lo que es la revelación de la voluntad de Dios. Porque creer en el Mesías también es una instrucción de Dios que no está en la ley, sino que eso vino después, se reveló después. Por lo tanto, cuando Pablo habla de que toda la Escritura es inspirada por Dios y es buena para esto y esto, ahí entra también el servicio de la ley ahora. La ley viene a servir ahora para instruir al creyente. Claro, Pastor, de hecho, en el Evangelio de Yohanan, o la epistola de Yohanan, dice en el capítulo 3, de que el mundo es condenado primeramente por sus malas obras y segundo por no creer en el Mesías. Amén. O sea, ahí se dan los dos conceptos. Amén. Vamos a ir a Efesios para leer otro texto que está allí. Yo pienso que la ley, Sí. en cierto aspecto, no pierde vigencia para la persona. Inclusive, si yo estoy en el Mesías, pero en el momento que yo me aparte del Mesías, la ley me acobija a mí. Me cae encima porque Amén. para eso es la ley. Pero Amén. si yo estoy en Yeshua y yo obedezco lo que la palabra me dice en Yeshua, quiere decir que la ley no tiene vigencia para mí. Amén. Porque yo hago lo que Yeshua me manda que haga. Entonces la ley para mí en ese sentido ya es abolida. Porque yo obedezco lo que lo que Yeshua me dice que obedezca. No obedezco la letra porque la letra me mata, que era la letra de Moisés. Claramente la ley ya no es un instrumento de salvación. De Amén. ninguna manera. La ley es un instrumento ahora de instrucción. Eso es el punto. Antes era un instrumento de salvación, pero ahora ya no. Ahora, aun cuando se sabe que por la ley nadie podía salvarse. Amén, porque aún es por fe. Aún Habacuc, que fue profeta del primer pacto, dice, el justo vivirá por la fe. Y ellos, David lo dice, y muchos lo dicen de que realmente era por fe que ellos creían, no era porque ellos creyeran que podían justificarse por la ley.
Ahora, el punto dice, vamos al punto de Efesios 2:14, donde Pablo dice, o la Escritura dice porque Él es nuestra paz, que de ambos, o sea, de ambos pueblos, está hablando de judíos y gentiles, hizo uno, y derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos, dados en reglamentos, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Cómo podemos entender esta escritura aquí? Claramente, ¿cuál es la enemistad entre Dios y el hombre? No es la ley. La ley, no es No, la ley. no, es el pecado. El pecado. Pero el pecado viene por causa de ¿qué? De la ley. La ley. La ley lo declara, lo dice Amén. que es pecado. Amén. Entonces, en Yeshua es derribado ¿qué? Primeramente el pecado, que es lo que me separa de Dios. Pero segundo también el instrumento que me causa ese pecado. Entonces la ley, ¿por qué? Porque antes yo no vivía por la fe, vivíamos era por lo que sabíamos y conocíamos, pero no teníamos el poder para hacer lo bueno o lo malo, ¿verdad? Entonces ahora lo que en Yeshua se quita es la instrumentalidad de la ley como medio para justificarme, y que también es el instrumento para el pecado que me produce a mí la muerte. Entonces lo que en Yeshua, por eso dice que él fue abolida, dice, en su carne la ley de los mandamientos. Pero está abolida la carne no como ley y tal, sino en el servicio de la ley. ¿Me están entendiendo? O sea, ya lo hemos explicado, ¿verdad? La ley es instrumento del primer pacto para que la persona pudiera permanecer en el primer pacto, pero la ley también vino a convertirse en instrumento del pecado y produce la muerte. Por lo tanto, Dios en el Mesías quita el pecado, pero también quita el instrumento que produce el pecado, que es la ley. Amén. Ahora, ¿por eso la ley deja de existir? No, que ya dijimos que la ley viene a ser ahora parte de la instrucción que el creyente necesita para conocer la voluntad de Dios. En ese sentido, la ley sí fue quitada, en el sentido de que ya no es instrumento de salvación, ya no es instrumento. Por eso Dios hace un nuevo pacto, porque si no, entonces, ¿para qué quitar el primer pacto? Dios hace un nuevo pacto porque ahora la base del pacto ya no es la ley, sino que es la fe. Amén. Sí, hermano. Aquí en la Reina Valera dice de esta forma, o sea, dice diferente. Sí. Por eso yo lo había entendido, inclusive ahora un poco diferente a lo que te está explicando, porque dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. O sea, lo que yo pensaba, lo que yo veía aquí, viendo el restante y el siguiente, era que por esa misma ley, era que los judíos no aceptaban a los gentiles, que la única forma de que los judíos pudieran aceptar a los gentiles era que ellos se añadieran, en este caso, a ser judíos o a ser practicantes del judaísmo, y que ahora por medio del Mesías ya eso no iba a ser necesario, puesto de que él derriba esa pared que dividía a judíos con los gentiles que querían de repente añadirse a Israel. Amén. Sin necesidad de ser judaizantes o sin necesidad inclusive de someterse a la ley como ellos estaban sometiendo, de que por medio de esa ley o de la ley o de la Torá ellos podían llegar a ser salvos, porque los dos inclusive estaban en condenación. Amén. Claro. Ahora, hay que entender que Pablo en el capítulo 2, que es el contexto de esto de lo que estamos hablando, habla de dos cosas. Habla primeramente de la salvación, de las condenaciones en que se encontraban los gentiles y todas las personas que andaban en la carne, que esa es la enemistad realmente. Pero también segundo, la separación que había entre unos y otros para ser un solo pueblo. ¿Cuál era la separación entre judíos y gentiles para ser un solo pueblo? El primer pacto. Porque no es la ley en sí, sino es el primer pacto, bajo el cual ya están. Ahora, la base del primer pacto es la obediencia a la ley. Ahora aparte debemos entender de que los judíos habían aumentado los mandamientos, habían aumentado los requisitos para que un gentil se hiciera judío, ¿verdad? Entonces, lo que hace Dios a través del Mesías es que, quitando el primer pacto y quitando la ley, pues todo eso ya no tiene base. Por lo tanto, ahora gentiles y judíos pueden ser, pero tanto gentiles como judíos, los dos están enemistados por medio del pecado. Así que también hay que quitar eso. O sea, lo que hay que ver es que, en realidad, cuando Pablo habla, ya lo vimos en Corintios, cuando Pablo habla de una cosa, tiene diferentes formas de cómo percibirlo. Él hablando del ministerio de la ley,
o del primer pacto habla de que es un ministerio de condenación, que es un ministerio de muerte. Amén. Entonces, lo que hay que ver es que Pablo, cuando enfoca un punto, no está enfocado solamente en una cosa, sino que está enfocando algo, pero para traer varias cosas al mismo punto. Amén. Ahora, ¿cuál es el problema con aquellos que afirman que la ley está abolida? ¿En qué sentido lo afirman? ¿Verdad? Porque claramente la ley se cumple. El hombre espiritual cumple la ley. Ahora, ¿en qué sentido la ley está abolida para ellos? Claramente para ellos está abolido todo lo que dice Moisés. Exacto. Que nada de eso es necesario, que yo no tengo que Amén. Pero, Y ahí está el grave problema, porque pero- ellos están los 10 mandamientos. claro, pero eso no es lo que habla, pero eso no es lo que está diciendo Pablo. Pablo está hablando del sentido de el primer pacto y del servicio que la ley prestaba en el primer pacto. Porque la ley viene a hacer instrucción. ¿De dónde Pablo saca que los homosexuales no entrarán al reino de los cielos? ¿De dónde lo saca él? Pues de la ley, porque la ley está escrito, no hay otra parte donde él pueda sacarlo. Entonces, claramente, cuando estas personas dicen que la ley está abolida, es solamente un pretexto o una justificación para no cumplir con los requisitos que Dios estableció en la ley de Moisés. Amén. Ahora, porque vemos que en los primeros tiempos del cristianismo, los creyentes en el Mesías, tanto judíos como gentiles, se reunían en el Shabbat. Guardaban las fiestas, porque Pablo las nombra en el libro de Hechos. Eso no cambió. Los que cambiaron eso fueron los que vinieron después a querer apoderarse de la dirección del cuerpo del Mesías. Ellos sí cambiaron todo eso, pero antes, en el libro de Hechos, usted no encuentra una razón para decir que ellos dejaron de cumplir con lo que Dios estableció a través de Moisés. Amén. Y definitivamente, pastor, hay pruebas, manuscritos de los primeros creyentes del primer siglo, final del primer siglo y mediados del segundo siglo, que todos ellos guardaban el Shabbat, guardaban las fiestas y seguían el calendario del Eterno y seguían. Lo que pasa es que después de que el Imperio Romano destruyó o se quiso deshacer todo lo que era judío, lógicamente las personas tenían que cambiar su mentalidad y su percepción de la, vamos a llamarlo así, de la religión. ¿Por qué? Porque cualquier índice que los romanos vieran en cualquier ciudadano parecido a un judío iban a ser eliminados en ese entonces, en lo que es a finales del primer siglo y algo casi mediados del segundo. Amén. Fíjense que lo que dice Pablo, o la escritura aquí en Gálatas 5, 16 al 19, para que terminemos de entender el punto de la escritura en cuanto a la ley y en cuanto al espíritu. Dice él, en Gálatas 5, 16 al 18, dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos apasionados de la carne. Porque la carne tiene deseos contrarios a los del espíritu, y el espíritu a los de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no prosigáis haciendo lo que deseáis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Cómo Pablo habla aquí de la ley cuando supuestamente se está diciendo que la ley fue abolida? Claramente la ley es quitada para quién, o la instrumentalidad, el servicio de la ley fue quitada para quién, para el creyente, que es lo que decía el hermano de Romanos 8. No hay ninguna condenación para el que está ¿quién? En Yeshua el Mesías. Pero ¿qué pasa si una persona que dice creer en el Mesías empieza a fornicar, empieza a emborracharse, empieza a robar, empieza a adulterar? ¿Anda en el espíritu? Ahí mismo la ley dice que la ley fue dada para los hechiceros. Amén. Entonces, adultos. ¿en qué estado está esa persona? En la casa. No, está bajo la ley, Está bajo la ley. porque la ley lo condena ahora. Ya no anda en la gracia, ya no anda en el espíritu, queda bajo la ley. Por lo tanto, la ley no ha dejado de ser. Para la condenación de la ley, mejor dicho. Amén. Porque ahora la ley realmente lo va a acusar. Amén. Entonces, ¿dónde quedan todos aquellos que dicen que la ley fue abolida? Que ahora andan pecando y andan haciendo cuantas cosas quieren porque no, la ley fue abolida, ya no vivo por ninguna ley, ya no hay pecado, porque no hay ley. Eso no es lo que la Escritura dice. Es lo que quiere decir que la ley, como está diciendo, que la ley está puesta así en un lado y que la persona que cae, o como dice usted, que ya no anda en la gracia, entonces le da el poder a esa ley para que lo condene. Claro, o sea, la ley no puede ser abolida porque hay un pueblo que vive bajo la ley, ese pueblo judío. La ley condena a todos aquellos que ni son judíos ni son creyentes. Todos aquellos que andan en los placeres de la carne, ¿bajo qué están? Bajo la ley, porque la ley los va a condenar, ¿verdad? Aún también la ley está para aquel que siendo creyente se aparta y peca. Entonces la ley no ha dejado de ser.
en cuanto a su servicio de condenar. Amén. Instrumento de condenación. Lo que la ley no está vigente es para aquel que anda en el Espíritu, para aquel que anda en la gracia, pero permanece en el Espíritu, permanece en la obediencia a Dios y no peca. Para ese no hay ley. Amén. Pero claramente, no digamos que una mala enseñanza, fue una mala interpretación acerca de lo que se enseñó, acerca de lo que la palabra dice, de que la ley fue abolida. Lo que se enseñó mal fue que ahora la gente tomó eso como un pretexto o una justificación para que ahora yo puedo. ¿Qué es lo que las iglesias quieren? ¿Qué es lo que la gente que busca ministerios grandes quieren? Que la gente no se vaya. ¿Y cómo hago yo para que no se vayan? Pues al menos hacerles creer que están bien cuando están mal. Eso es lo que se busca. Amén. Entonces, el punto es de que realmente nosotros no podemos pretender porque el Mesías dice, la ley de Dios no pasará, cielo y tierra pasará, más la ley de Dios no pasará, porque ¿por qué se juzgará a la gente que no cree? ¿Qué dijo Yeshua a los que no creyeron en él? Dice, porque no soy yo el que juzga, sino que por la ley de Moisés seréis que juzgados. Todo aquel que conoce la ley y que no cree en el Mesías va a ser juzgado por la ley. La ley será el que lo condene y lo justifique. Amén. Entonces claramente hablamos de esto es para aclarar el punto de que cuando nosotros interpretamos lo que la Escritura dice acerca de la ley que fue abolida, es claramente, concretamente en caso del creyente que realmente ha nacido de nuevo y que vive en el Espíritu y que obedece al Espíritu y que no peca. Amén. Eso no quiere decir que no comete errores. Recuerde que hay un pecado que es justificado en la palabra. ¿Y cuál pecado es? ¿Qué pecado es justificado en la palabra? Para el creyente. ¿Qué pecado? Sí. El pecado de ignorancia. El pecado de ignorancia, el pecado de hierro. ¿Verdad? Ese pecado que un creyente puede cometer, hizo algo, pero no fue su intención, no pensó que eso iba a ser malo o era malo. No que se engañe a sí mismo y sabiendo que es malo, dice, ahora hago que creo que no era malo. No. Para aquel que sabiendo que realmente no era malo, y resultó ahora que fue un pecado, para ese pecado, por cuanto no fue un pecado con conciencia, sino que fue un pecado por ignorancia o por hierro, ese pecado, ahí es donde Juan dice, esto os digo, que si alguno pecare, abogado tenemos, ¿verdad? Pero no lo dice para que estemos en pecado todo el tiempo, sino por si alguno comete un pecado por error, pues hay abogado, que es lo mismo que hizo Dios en la ley de Moisés. ¿Para quién eran los sacrificios por el pecado? ¿Por todos los pecados? No. Si alguien cometía por la ley de Moisés un pecado de adulterio, venía que matarlo, no había forma de presentar un corderito por ese pecado. Era pecados por hierro también, pecados por ignorancia, y está específico en la palabra. Amén. Y eso no ha cambiado. Lo mismo que ocurrió allá, ocurre aquí. Dios ahora también, sabiendo que nosotros aún caminamos en la carne, y por la cuestión de la carne podemos cometer errores, pero no intencionales, entonces Dios proveyó una gracia que es a través del Mesías para que esos hierros, esas equivocaciones sean perdonadas en este tiempo. Y a través del estudio de esto me llamó mucho la atención la oración de Yeshua cuando dijo a los discípulos antes de que él partiera, cuando dijo, Padre, en el mundo están. Yo oro por ellos no para que los quites del mundo, sino para que los guardes del mal. Amén. Él dice, santifícalos En tu verdad. Amén. Tu palabra es La verdad. más clara. Mire, el problema de todo esto que estamos hablando, y porque hay que explicar una cosa y otra cosa, porque lo dice Isaías. Desde los tiempos de Isaías ya Dios lo reveló. Dice, porque la verdad tropezó en las plazas, porque la verdad no llegó. Lo que hay hoy en día, es confusión y engaño y error por todas partes. Pero lo más grave de todo es que la gente no quiere buscar la verdad. Y uno de los deseos de Dios que está imprimido en la palabra, en Filipenses, es que Dios desea que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. No solamente que vengan a la iglesia y den diezmos y den ofrendas, sino que busquen la verdad, que conozcan la voluntad de Dios y la hagan. Pero ¿cuánto de eso estamos haciendo? Es lo triste, no se está haciendo.
uno pregunta en una congregación, ¿cuánta gente ha leído la Biblia? Como hemos dicho muchas veces aquí, como desde 1001 y decía ninguno. Amén. Entonces, Una de las cosas que uno puede darse cuenta, no decirle a la persona, sino que uno mismo se puede dar cuenta de que está caminando en la voluntad del Padre cuando uno anda en sus estatutos, cuando uno anda en sus instrucciones. No para sacarle a la persona de que si tú eres o no eres, sino que la misma persona se va a dar cuenta, comparando con la Escritura, si realmente es un verdadero creyente o no. amén. Dice, hay un versículo que quiero leer que se usa mucho para justificar esto de la gracia y de la ley, que es Romanos 6:14. Amén. Dice la Escritura en Romanos 6:14, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta partecita de no estar bajo la ley, sino bajo la gracia, es lo que más se dice. Pero lo que no se dice es la parte que está antes, ¿verdad? Cuando se dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué ¿A quién está diciendo Pablo esto? De que el pecado no se va a enseñorear de ellos. Al que ha nacido de nuevo, al que ha creído en el Mesías y ha venido por la puerta correcta. Por aquel que realmente ha reconocido que en él, aunque conoce la ley y conoce lo que es bueno, delante de Dios no lo puede hacer porque en él no puede. Por lo tanto recurre al Mesías y viene a través de la fe en el Mesías, buscando que Dios le perdone lo que ya ha hecho y que ahora lo liberte de esa fuerza, de esa maldad que está en él, que no le permite obedecer. Amén. A ese es que Pablo le está diciendo, la Escritura le está diciendo, ya no vives bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Por qué? Porque él no está tratando de justificarse por los mandamientos. Ahora se justifica es por la fe en el Mesías. Ahora, ¿por qué el Mesías dijo que el que no entra por la puerta es ladrón y salteador? ¿Y quién es el que no entra por la puerta? El enemigo. No solamente el enemigo, todo aquel que... fíjense que hay una parábola que nosotros a veces no la hemos estudiado mucho aquí, pero hay una parábola donde dice que un rey hizo una cena y mandó a invitar a todos, ¿verdad? Y cuando ya el salón estaba lleno, se le dijo, ya está todo lleno. Y dice que él salió y encontró a uno que no estaba vestido adecuadamente. Y él le dijo, ¿cómo entraste aquí si no estás vestido adecuadamente? Y lo mandó a echar afuera. ¿Qué tiene que ver lo que dijo el Mesías con esta parábola también? Pues claramente toda persona que no entra en la congregación del pueblo de Dios a través de un verdadero arrepentimiento, y lo que viene es a la congregación a través de una necesidad física o material o emocional o lo que él tenga, no entró por la puerta. Si una persona viene y confiesa al Mesías para que le haga un milagro, para que le resuelva un problema matrimonial, para que le resuelva un problema económico o un problema emocional, esa persona no está entrando por la puerta. Por lo tanto está entrando por otra parte. Sí está entrando, pero por otra parte. Pero no viene con esas intenciones. Porque el que entró por la puerta vino buscando solamente ¿qué? El perdón de los pecados y la liberación del pecado. Él entiende que Dios es santo y que él quiere agradarle, pero no puede por sí mismo. Por lo tanto, recurre al Mesías. Pero el que viene a la congregación por otra parte, ese es ladrón y salteador. Porque no está entrando por la puerta. Amén. Entonces, claramente, y esa gente está en la congregación. Pero cuando venga el Mesías, ¿a quién se le va a hacer juicio? A toda aquella gente que supuestamente eran salvos y que estaban en la congregación, pero que no estaban vestidos de la santificación que Dios ordenó. Amén. Porque ¿qué es el lino blanco? No las oraciones. Las obras justas. Los que obraron justicia, los que obraron santidad, los que se perfeccionaron, los que se limpiaron de toda contaminación. Esos son el vestido de lino. Amén. Y eso se lo va poniendo
Por eso Pablo dice, despojados de qué? Del viejo hombre y revestidos del nuevo. ¿Quién se pone el lino? ¿Dios me lo pone o yo me lo voy poniendo? Dios ya colgó el vestido ahí, yo tengo que exponérmelo. Pero tengo que ponérmelo a través de qué? De la obediencia. De la obediencia a la santidad y a la perfección. Ahora, si una persona viene buscando un milagro, viene pensando en perfeccionarse y en santificarse, o el que viene buscando que Dios le resuelva el problema en su hogar, porque su esposa lo quiere dejar, lo quiere abandonar, ¿ese viene buscando la perfección y la santificación? No. Si después en el camino entiende y se rectifica, gloria a Dios. Pero si no entiende eso y continúa en la iglesia, ese no está dentro de la congregación. Está en la congregación, pero no está dentro de la congregación. Amén. Por eso dijo el Mesías dos cosas bien claramente que hay que entenderlas en Juan. Una cosa es ver el reino de los cielos, otra cosa es entrar al reino de los cielos. Y otra cosa es entrar. ¿Quién es el que ve? Todo el que confiese que Yeshua es el Señor, es el Mesías, puede ver el reino de los cielos. Pero eso no significa que entraste. ¿Por qué? Porque claramente él añadió, si no nacieres del agua y del Espíritu, no vas a entrar. Entonces no es solamente confesar, y Pablo también lo especifica, o la Escritura especifica en Romanos cuando dice que si confesamos con la boca que Jesús es el Señor, dice seremos salvos. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón para justicia. Amén. Claramente hay dos cosas que hay que hacer. No solamente es confesar, yo también tengo que demostrar por medio de mis obras que realmente he creído. Amén. Todo esto lo decimos ¿para qué? Para aclarar ese puntito de la ley, para que no se malinterprete. Realmente que nosotros creemos y conocemos que no vivimos bajo la ley, pero que la ley realmente no ha dejado de ser, porque la ley ahora me instruye a mí para que yo sea justo, para que yo haga lo que es bueno, lo que es agradable delante de los hombres y delante de Dios. Amén. Pero en cuanto a instrumento de justicia y de salvación, no estoy bajo la ley. Amén. La ley no salva a nadie. La ley no puede salvar, y la Escritura lo dice, porque si la ley pudiera vivificar, si la ley pudiera justificar, entonces hermano venía el Mesías. ¿Para qué traerlo si el hombre puede hacerlo? Y en realidad que lo que está ocurriendo es que en nuestro deseo de corregir lo malo, nos estamos yendo también al otro extremo. Es verdad, hay mala interpretación, hay mala enseñanza acerca de la ley. Y la ley se ha puesto como si ya no sirviera, ya no existiera. Pero no es eso lo que la Escritura dice. Entonces, los que han querido defender esa parte, tal vez no lo han hecho correctamente y se han ido al otro extremo ahora. Entonces, ahora, por algo dice la Escritura, dice, Señor, santifícame en tu verdad, no me dejes ir ni a la derecha ni a la izquierda. O sea, yo no puedo ni negar lo que Dios ha dicho, ni agregarle, pero tampoco puedo afirmar ni quitarle lo que Dios ha dicho. Amén. Entonces,